yo entiendo que por ahí estos temas pueden ser muy movilizantes para vos, para tus sentimientos, pero bueno, la memoria es muy importante, sobre todo en estos días tan especiales para conmemorar a todos, quizás también compañeros tuyos y de muchas personas que han pasado por el estudio en estos días, eh, acerca de lo sucedido en esta época. Y quería preguntarte, haciendo toda esta introducción, ¿dónde fue que estuviste detenida? Bueno, nosotros después ya antes del 24 de marzo, una de mis compañeras del instituto, eh, que era correntina de ahí de Montecasero, va a Goya a cobrar el sueldo, mes de enero. Y allí sufre la primer detención y medio tipo también secuestro, porque en las condiciones en que fue trasladada a Corrientes para un interrogatorio y estuvo privada de la libertad 48 horas, bueno, y estábamos en el gobierno todavía de republicano, digamos, Sí, para no decir democrático, sí. ¿no? Y después del golpe, no, después sí, del golpe sí, hubo todo un operativo de allanamientos domiciliarios, en donde yo sufrí 2 allanamientos, en donde se nos sacó, ¿no es cierto?, cantidad, se nos vaciaron las bibliotecas, Sí. con mucho dolor. Nunca Hubo, más recuperamos todo ese sí, material. en la cuestión social y cultural también hubo mucho ocultamiento y mucha represión durante este periodo. Sí, hubo previamente, ya en el año 75, todo una especie en donde se relevó información, que lo pusieron a los directivos de las instituciones como con la obligación de informar sobre su personal. Y allí se nos hizo hacer una limpieza de los planes de estudio. Entonces, por darte algo, decirte, el profesor de pedagogía tuvo que sacar a Paulo Freire de su bibliografía, tuvo que sacar a Piaget de su bibliografía. Yo de historia tuve que sacar un libro del secundario que en el material de fuentes, digamos, documentales, bueno, tenía algunos textos de autores, ¿no?, que se los consideraba como críticos. Y después ya en el 75, ya había iniciado el golpe militar, nosotros fuimos a dar clase porque fuimos detenidas el 11 de agosto del 76. Se desarrolló un operativo de fuerzas conjuntas dirigido por el ejército. Se nos detuvo, digamos, en horas a todo un grupo de profesores. A la rectora del Colegio Nacional se la sacó del propio Colegio Nacional, como sucedió en Coronda. Lo que pasa es que en Coronda hay cosas de las cuales no se hablan, pero acá en Coronda la sacaron a la directora de ese momento también de la escuela. Sí. Lo recuerdan alumnos que han sido de la época, a Leda. Y bueno, se nos lleva en principio a la sede de la policía, cabecera de departamento es Goya, y allí se nos tiene horas sin saber nosotros absolutamente qué va a hacer. Nos decían que ya nos iban a tomar declaración, ¿no?, y así nos tuvieron. Y desde allí, ya con la participación del ejército, nos retiran, muy entrada la noche, 11 de agosto, y se nos lleva a una vivienda que pertenecía a la policía, pero muy, muy alejada del centro de la ciudad. Y esto yo lo marco siempre porque nosotros no teníamos idea de que nadie sabía dónde estábamos. Lo supimos
cuando pudimos conectarnos con nuestros familiares, porque la época era de incomunicación total, y ellos nos dijeron que nadie sabía a dónde nos habían llevado. Años después recuperamos la prensa del día, del acontecimiento, y el diario de Goya de la época dice que fuimos llevadas con destino desconocido. Por lo tanto, fuimos secuestrados. Y así permanecimos, evidentemente secuestrados, hasta que los primeros días del mes de septiembre se nos traslada a la sede de uno de los regimientos, que sin duda había sido el regimiento sede de los acontecimientos. Sí, un centro clandestino de detención. Había estado allí instalado. Ahí se nos blanquea, ahí se nos informa días después, que estábamos bajo el Poder Ejecutivo Nacional. Pero aún en el regimiento, sí, aún en el regimiento estábamos no blanqueados, nadie sabía dónde estábamos. Así que bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuvimos hasta los primeros días de septiembre, que ahí dieron libertad a alguna de las, no docentes, algún personal administrativo, que también sufrió la misma suerte. Y ahí nos trasladaron a la alcaidía de Resistencia. O sea, salimos del regimiento sin saber dónde nos llevaban, por supuesto. Una travesía en la madrugada y en el amanecer. No me puedo imaginar las sensaciones de esos momentos. Sí, así es. Y bueno, cruzamos el puente Belgrano con gran sorpresa, sin saber dónde íbamos, hasta que nos depositaron en la alcaidía de Resistencia y nos dijeron que era nuestro nuevo hogar. O sea, la ironía, ¿no? De quien estaba a cargo. La impunidad también. Sí, sin lugar a duda, ¿no? ¿Y cuándo recuperaste tu libertad y de qué manera? Bueno, allí empezó toda una etapa porque coincidió, días después de nuestra llegada, se levantó la incomunicación en todo el país. Así que bueno, allí fue cuando recién a nuestros familiares les empezaron a decir que podían visitarnos. Podían suceder cosas muy raras, ¿no es cierto? Como que a mí me fue a visitar, el primero que me fue a visitar fue mi novio. Nadie entendía nada. Y mi cuñado. Mi novio, mi actual marido. Pero lógico, viste las distancias. Bueno, mi madre había estado varias veces, por supuesto no había podido verme. Y ahí empezó todo lo que no saber hasta cuándo, porque el PEN significaba eso, no saber hasta cuándo. Y después allí se nos comunica que nos habían aplicado la ley de prescindibilidad. Por lo tanto, esto consistía en perder el cargo durante 5 años, decía la ley en su momento, después fue modificada, y durante 5 años el no ejercicio de la docencia y ningún cargo público. Así que bueno, yo permanecí 1 año, otras compañeras fueron liberadas anteriormente. En realidad que a mi madre le habían dicho que yo recuperaba la libertad para la Navidad del año 76, mi mamá fue, pero no me la dieron. Siempre había un pretexto para retener, pero era parte del modo en que ellos manejaban, ¿no? El sistema, para poder tapar y justificar lo otro tremendo que estaba sucediendo. Y vos siempre hablas de un nosotros. ¿Quién era ese nosotros? Nosotros, los docentes. Eran tus compañeros? Todas docentes. ¿Y todos fueron todas vinculadas, todas docentes del Instituto del Profesorado? ¿Y todos fueron trasladados al mismo tiempo o los fueron separando? No. Y creo que la ventaja que tuvimos, porque no quedaban cárceles ya para mujeres. La del Buen Pastor en Corrientes estaba llena. Así nos informó quien estaba a cargo de nosotros en el traslado.
Entonces el lugar donde nos llevaron era alcaidía, donde la gente no está todavía con condena. Y por lo tanto eran celdas comunitarias, digamos. Entonces tuvimos la suerte de estar todas juntas en ese momento. ¿Y eso habrá sido algo que los ha ayudado a soportar? Nos ayudó muchísimo porque nos pudimos contener entre nosotros. Para vos, y me agarro un escalofrío por escuchar tu testimonio, porque la verdad que es muy fuerte todo lo que contás. Yo pido perdón siempre. La falta... no, perdón no, porque Claro. esto se tiene que saber, Claro. y la memoria tiene que perdurar, los hechos se tienen que esclarecer y tiene que haber justicia. Duela a quien le duela y le dé escalofrío a quien le dé escalofrío, pero es así. Te quería preguntar que, en tu opinión, qué lugar ocupa este feriado, y la necesidad de la memoria, la verdad y la justicia y del nunca más. Probablemente conozcas que el tema de convertirse en feriado también fue tema de debate. Uh-huh. Yo fui una de las personas que creía que no tenía que ser feriado. Claro. Por lo que sucede con los feriados. Lo vacían de contenido. Claro. Y mejor que no caiga un teoría. domingo o que no caiga un lunes. O un viernes. Y entonces, pero bueno, lo fui reconociendo porque Ahora, los organismos que tienen un valor histórico social muy importante lo aceptaron, así que bueno, yo siempre digo que por las conversaciones que yo mantenía con mi madre, que podría haber sido ella también una madre de Plaza de Mayo. uh-huh. Y estoy segura que lo hubiera sido. Porque no jamás, de los jamases, abandonó la lucha, una persona de 74 años, viajaba sola, hacía todo el recorrido que le hacían hacer, tenía que ir a Corrientes a pedir permiso y después cruzar. Y era un viaje de ida y de vuelta, ¿no? Sí. Así que por eso digo que reconocí después, bueno, esto de que fuese feriado, porque si los organismos que habían tenido la carga de la lucha y de la resistencia, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, como las madres de Plaza de Mayo, ellas lo reconocían como que tenía un valor el que fuese feriado. Bueno, después los acontecimientos nos lo demostraron, ¿no? Que sí, porque de lo contrario no hubiera podido darse el reencuentro de tanta gente cuando se produjeron las movilizaciones y haber obtenido incluso conquistas tan grandes, ¿no es cierto?, como los espacios de la memoria, ¿no? Sí. Bueno, en Goya, por ejemplo, se pudo identificar los lugares y hoy están indicializados, ¿no? Los lugares donde el nuestro está conocido como la Casa de los Murciélagos, porque colgaban de los techos los murciélagos haciéndose un invernadero. Y bueno, y así se lo reconoció, por eso lo digo, ¿no? Figura así en lo. Y el otro fue el campo hípico de uno de los regimientos, que fue el que más costó, ¿no? Que lo aceptaran para cederlo como lugar, porque por supuesto que se negaba. Pero a nosotros los propios conscriptos y los propios suboficiales nos contaron en una oportunidad. Había una puerta abierta y como teníamos que pasar por allí, entonces nos dijeron, allá, profesora, fue el lugar. Así que bueno,
las cosas que nunca, que al final uno se da cuenta ahora, ¿no? De dónde van surgiendo los testimonios, ¿no? Estamos asistiendo al juicio de lesa humanidad del campo de represión, de Campo de Mayo, perdón, y bueno, ¿quiénes son los que están hablando? Los conscriptos de la época, suboficiales de la época.